Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Muy buenas noches para todos. Acá desde Buenos Aires, un saludo a todos. Un saludo a los que están en España también, porque hay gente de España. Una bendición para todos ustedes. Espero que estos live sirvan para predicar el Evangelio a las personas que necesitan a Cristo. Dios siempre está llamando a todo el mundo. Desde el principio, desde que vino Jesús, desde que se encarnó en María, Dios dejó, dice, su lugar donde estaba con el Padre Celestial y fue engendrado por el Espíritu Santo por medio de María. Ese instrumento, la sierva, fue instrumento de Cristo, de esa sierva, y se hizo carne. En San Juan lo podemos encontrar, el Verbo hecho carne. El que no cree que Jesús vino en carne, 100% Dios y 100% hombre. Él vino para salvar las almas. Dice San Lucas 9:56 que Él vino a salvar las almas. Dios vino a salvar las almas, no nuestro cuerpo, que es pecaminoso, de Adán y Eva, todos sabemos. Así como el pecado entró en Adán, pasó a toda la humanidad. El pecado entró al mundo por medio de Adán, por un solo pecado nomás. Imagínate, nosotros estamos también por un solo pecado, también fuimos muertos, destituidos de la gloria de Dios. Así como Adán, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Por eso tuvo que venir Cristo, Jesús, a morir en la cruz. Porque nosotros, el primer pecado también que cometemos, morimos espiritualmente. Eso donde está Ezequiel 18:4. Dice, todas las almas son mías, dijo Jesucristo. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno va a ser responsable por su pecado. Cada uno va a ser, si qué querés, a la manera de Dios o a la manera tuya. Vas a ser juzgado. Hay dos lugares. A la manera de Dios o a la manera tuya. La justicia es, Dios es justo para todos. Dice que la ira de Dios se revela contra toda la gente que no crea en Él. Dios está iriado con la gente que no cree en Él. El amor es en la cruz a las personas que creen en Cristo Jesús. La Biblia dice eso. No es todo el mundo predicando Dios es amor, Dios. No es así. No dice la Biblia así. La Biblia dice, de tal manera amó, ¿qué tiempo está? Amó en el pasado. Al mundo que ha dado su Hijo unigénito. En la cruz amó Dios. La gente que no cree en Jesucristo está hiriado Dios por tus pecados, obvio. Eso que no pueden entender las personas. El que predica Dios te ama, Dios te ama. Si vos morís, vas al infierno. Pero no es culpa de Dios. Dios es justo. Así como Dios es amor, es un atributo, Dios es amor. Pero en la cruz, por medio de su Hijo Jesucristo, a los que creen en su nombre, a los que son llamados hijos de Dios, a los que creen. No se equivoquen. Muchos predican el amor de Dios, Dios te ama, Dios te ama. De tal manera Dios amó, dice, mira en el verbo, amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, para no ir a la condenación. Hay que leer bien ese versículo, porque mucha gente, más Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Romanos 5:8. Hay que entender eso lo que dijo Dios. Y Dios dice que en 1 Tesalonicenses hay una parte que dice que Dios está hiriado a lo que no. Dios también es un Dios de justo. Él no puede, en su gloria, no puede
a las personas que no creen en Él, no lo puede. Así como las vírgenes, estaban la insensata. ¿Quién entraron con Dios? Las 5 vírgenes prudentes, la que tenía la lámpara, el Espíritu Santo, la lámpara de Dios. 5 imprudentes y 5 prudentes e imprudentes. La otra no tenían aceite. ¿Quiénes tenían el aceite? Los que creyeron en Cristo Jesús, los que tenían el Espíritu Santo. Eso habla de eso, las parábolas. Siempre Dios habla en parábolas del reino de Dios. Siempre dice quiénes son salvos y quién no, por no creer, por no tener fe. La gente se va al infierno sin hacer nada. ¿Sabe por qué se van al infierno? Directamente por no leer la palabra de Dios y por no escuchar cuando alguien predica. La gente se va sola por falta de conocimiento, dice. No por el orgullo que tiene uno, por la religión. El hombre quiere a su religión acercarse a Cristo a su manera, no lo que dice en su palabra. Y hay muchos religiosos acá, muchos. Ancho es el camino que da a la perdición, dice. Pocos son los escogidos. Y los escogidos de Dios son los que creen en su nombre. Lo que hizo el evangelio de Pablo a los gentiles. Pablo anunció, dice en 1 Corintios, os anuncio el evangelio que Dios le dio. Romanos 2:5 dice, mi evangelio, dijo Pablo, porque Dios le dio a Pablo, el apóstol Pablo, para que nosotros creamos el evangelio que dio en 1 Corintios 15 del 3 al 5. ¿Qué dice el evangelio en 1 Corintios 15 del 3 al 5? Dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, dice, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Eso dice Cristo. Y si vos lo creíste, con todo tu corazón, no con una incerteza, porque en Hebreo 11:1 dice la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11:1. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso tienen que predicar acá. El evangelio. Nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el evangelio. No mucha doctrina, porque la gente que no nacieron de nuevo no conocen la palabra de Dios. No son nacidos de nuevo. No nacieron de nuevo. En San Juan 3:3 le dijo Jesucristo a Nicodemo, que era un religioso en ese momento, tenés que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿qué? ¿Tengo que nacer de nuevo de mi madre 2 veces? Pensó en este cuerpo. Dios dijo en espíritu. Y creer en el Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Sí, muchos se equivocan, dicen, no, vos sos católico, que sos trinitario, no, nada que ver. No soy católico. No soy católico. Ni vengo de la reforma de Lutero, yo vengo por medio de la salvación de Cristo Jesús, lo que predicó Jesucristo en el Evangelio de Pablo. 1 Corintios del 15 del 3 al 5. Y del 1 al 5, si vos lo lees, ese es el Evangelio que él anunció a los gentiles. Yo no soy judío, soy argentino. Y eso tenemos que predicar a todo el mundo. Nosotros como gentiles tenemos que vivir por fe. Estamos en un tiempo de la iglesia. No vivimos el tiempo judaizante, sí, de judíos, de hebreos. Eso ya era en el Antiguo Testamento. Y ellos van a ser también, en la gran tribulación, Dios va de vuelta a retomar con los judíos. También hay hermanos de la fe, judíos, que van a ser salvos en el tiempo de la gran tribulación. Eso está en Mateo 24 para adelante. Así que hay que saber la Biblia, leer en qué momento a quién está hablando, si es al pueblo de Dios, a la iglesia, si es a los judíos, en los versículos, fijarse bien a quién habla. Porque muchos distorsionan, mezclan un poco allá, dice hay que perseverar, dice ahí, mira, dice Mateo 24, hay que perseverar. Te quieren hacer obras. Y la salvación no es por obra, es por gracia. Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo que hizo la obra en la cruz, dice, solamente en Él. Lo que está en el Evangelio,
lo que Pablo predicó, el que lo anunció, y no podés salir de ahí. No hay otro, dice en Gálatas, no hay otro evangelio. Porque sos pecador, te apartó para él, para un propósito, para hacer a imagen a la gloria de Jesucristo. Dios te predestinó para ser semejante a su Hijo, Jesucristo. Y está en Romanos 8. Eso dice la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Muy buena noche. Para los que están ahora. Así es. Voy a agarrar mi anteojo porque no veo. Algunos capaz que me mandaron saludos. Bendiciones a todos. Así es. La palabra de Dios a veces penetra, dice, hasta... Porque a veces es bueno hablar del amor, ¿no?, de Dios, pero también Dios es justo. Y a veces era duro Jesucristo también predicando. Decía a los fariseos, ustedes, víboras. Los religiosos le hablaba, a los religiosos. Hola, ¿cómo estás, sapito? Sapecito, perdón. Yo estoy solo, yo. Y bueno, hay que saber que Dios te ama. Dios te ama en la cruz. Pero si seguís continuando si no te arrepentís y no crees en el Evangelio, Dios dice en su palabra que el que no cree en Él será condenado. ¿Y qué es la condenación? Eso está San Juan 3, 16, 17 y 18. Dice que de tal manera San Juan 3, 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Lean bien ese versículo, entiendan. Que lo dijo Jesucristo, no lo digo yo. Yo no te condeno, yo no vino a condenar, la palabra misma te va a condenar a vos. Dice Dios en San Juan 3:16, dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, Dios Padre dio a su Hijo unigénito, para que todos, aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree será condenado, dice. ¿Y a dónde será condenado? Hay una justicia. Si vos no crees en Jesús, no te hagas problema que hay un lugar donde hay un juicio. Ahí sí, ahí no hay misericordia, no hay gracia. Es un lugar de tormento. Ya como hoy dije en un video anterior, hace poquito hice un live, expliqué bien lo que es el infierno. El infierno es... Dios da en forma ilustrativa, algunos dicen que es una parábola, otro que no, donde dice el rico y el mendigo, ahí todos leyeron la Biblia esa parte, donde el rico está sufriendo, diciendo que tengo 5 hermanos, que estoy acá en un tormento. El infierno es así, todas las cosas creadas que Dios dio, no va a haber ahí. El infierno es un tormento que nunca se acaba en la eternidad, el alma. Porque cuando nosotros morimos es separación, no es que vos morís y ya estás tranquilo descansando, ¿no? Si vos no te venís a Cristo, el alma se desprende del cuerpo, es una separación, muerte y separación. Porque Dios nos hizo el alma eterno. Y eso ¿sabe a dónde está? Donde dice, Dios dice en su palabra, ahí dice que Dios nos hizo, en Romanos 2.5, nuestra alma, dice que también el alma es igual que el corazón. El alma es igual que el corazón. Es lo mismo. Cuando Dios habla del alma, en la Biblia es el corazón. Y hay una parte, en Eclesiastés 3.11, dice que el corazón Dios ha dado eternidad al hombre. Y ahí habla del alma. Y lo podés ver en Romanos 2.5, que no está hablando del cuerpo, está hablando del alma. Cuando dice corazón es del alma, de los malos pensamientos, salen todo del alma. Y dice, y ahí hay una parte, en Mateo también, donde dice que, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si perdiera el alma? Es importante el alma. Piensen un poco, el alma, tenemos nuestra alma nosotros. Jesucristo vino a morir por nuestra alma. No por este cuerpo pecaminoso. Este cuerpo, dice Pablo, él peleaba. Dice, es una lucha espiritual.
Nosotros este cuerpo estamos peleando día a día. Tenemos el Espíritu Santo, el que cree en Dios, tenemos el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros creímos por fe en Cristo Jesús, lo que hizo Él en la obra en la cruz, por creer solamente. Arrepentirnos y creer en Cristo Jesús, el Evangelio. Dice que Dios nos sella con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Léese ahí, ponelo ahí. Efesios 1:13, léelo. Efesios 1:13 dice, habiendo oído el mensaje, dice la palabra de Dios, el mensaje de la salvación, Cristo nos sella con el Espíritu Santo. Es muy importante eso. Cuando dice el sello es que Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Y eso lo dijo también en San Juan capítulo 14, que no lo dejaré solo, enviaré al Espíritu Santo con ustedes. Cuando le dijo a los apóstoles, lean la palabra de Dios. San Juan dice, todo San Juan habla del Espíritu Santo. Es muy importante eso, saber qué va a pasar uno cuando uno muere. O tenés un solo camino para dos lados. ¿Me están escuchando del otro lado? ¿Se escucha? Bendiciones a todos. ¿Se escucha bien cuando yo hablo? Bendiciones. Buenas noches. ¿Se escucha? Yo para saber a ver si anda bien si alguien me puede responder, algún valiente por ahí. Jorge, ¿se escucha? Ah, gracias, bendiciones, Jorge. Acá predicando un poco la palabra de Dios para todos, para todo el mundo, como nos mandó Cristo Jesús en Mateo 28. Mirá qué bueno, de Brasil, saludo, Brasil. Brasil es un pueblo bastante de creyente. Hay muchos creyentes, pero también hay muchos que no. Pero bueno, hay que seguir predicando a todo Brasil, Argentina, a todo el mundo. Mandó Jesucristo a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y a veces veo que la gente está en la idolatría, lamentablemente en el carnaval, lo que sucedió, que hicieron, lo que muestran en el video, en el noticiero, ¿no? Y en todo el mundo se vio la idolatría por el carnaval y todas esas cosas. Jorge me va a decir que sí, porque hubo eso, donde se inundaron todo. Después el otro día dice que se inundó todo el Río Janeiro, no sé, en una parte, donde se burlaron de Dios. No hay que burlarse de Dios porque Dios es así como es Dios, como es su atributo, es amor, pero en la cruz también Dios tiene ira contra el pecado. A mí, por eso la gente me puede burlar de mí, vos me puedes decir todo lo que vos quieras, pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Hasta las piedras puede Dios hacer hablar. Van a mandar muchos predicadores más, porque somos un remanente fiel. Son pocos los escogidos. La puerta es Cristo. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. Pero la gente quiere ir al camino ancho, donde está la religión, hacer tener su propio pensamiento, su creencia. No me hables de lo que tengo que hacer. No, yo no te tengo que hablar de nada de lo que tenés que hacer. No tenés que hacer nada. Solamente tenés que leer la palabra de Dios, dice al oír, escuchar el Evangelio, la palabra, dice al oír, o al oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La palabra de Dios es la que te va a salvar. El Espíritu Santo convence al pecador. Dice, el Espíritu Santo es el que convence del pecado, justicia y juicio. Pecado por cuanto no cree en Cristo. Justicia porque vino ya Dios, me envió a su Hijo Jesucristo. Y juicio, que ya sabes que si no crees en Cristo, tenés el juicio. O crees su palabra o lo rechazás. Es simple. Dios dio a cada uno, no somos robots. Dios te dio un libre albedrío. Vos decidís creer o no creer. Juan 3:16, 17 y 18. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Y qué hicieron? Cubrieron con sus hojas, y quisieron hacer una religión.
La primera religión fue de Adán y Eva. Ellos taparon con las hojas, representan la religión. A su manera, le dio vergüenza. No querían saber nada. Dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Le llamaba a Dios. Y ellos tenían vergüenza, se alejaban de Dios, tenía temor, siendo que Dios le dio todo el paraíso para que vivan Adán y Eva, pero por un solo pecado. A veces la gente le culpa a Satanás, pero Satanás es un ángel caído, ya está destruido, dice Dios. En la cruz ya lo derrotó a Satanás. Satanás no va a llevar al infierno, la gente mismo se va a ir al infierno, no es culpa de Satanás. Satanás ya está vencido, lo venció Jesucristo en la cruz, por eso Jesucristo vino. Porque no hay excusa hoy en día. Satanás ya está derrotado, en un futuro ya sabe a dónde va a terminar el lago de fuego, junto con el falso profeta y el anticristo. En cambio Jesucristo, el Hijo de Dios, va a gobernar todo el mundo en gloria. Pero, ¿qué hace la gente? Rechazan su palabra, no quieren saber nada. Seguir a Cristo no es fácil tampoco, ¿no? No te creas que también seguir a Cristo no te va a dar todo. Para seguir a Cristo tenés que llevar la cruz también. Nosotros llevamos la cruz junto con Cristo, pero vamos con Cristo. Ya en nuestra morada tenemos el Espíritu Santo, somos salvos por medio de la fe. Por gracia, dice, por medio de la fe, no por obras. Una vez que vos creíste, Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Y ya vos no tenés que vivir para agradar al mundo o a las personas, o a los familiares, o a tu gente. No, vos vivís ya en Cristo. Nosotros estamos firmes en Cristo. Ya el mundo y el pecado no tenemos que pecar. Pero vamos a pecar. Porque ahí está mal traducido también ahí. Ahí eso le iba a explicar, que hay una parte de 1 San Juan dice que no peca. Ahí le está hablando a los salvados, dice. Pero en la traducción está ahí mal. Ahí en la traducción dice que no continúa pecando. En 1 San Juan, ahora no tengo acá la Biblia en la mano, justo lo tengo arriba. Dice en San Juan hay una parte que dice que el creyente no peca. No, peca el creyente siendo salvo. ¿Sabe dónde dice? En 1 San Juan 1, 8 y 9. El que dice que no peca, a Dios le hace mentiroso, porque ahí en San Juan 1, 8 y 9 dice que si pecamos tenemos abogado a Cristo Jesús, que confesamos y Dios nos perdona. Nosotros somos sacerdotes de Cristo. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo. Y nosotros tenemos que confesar, porque somos pecadores hasta que moramos. Aunque somos salvos, no practicamos el pecado. El que practica el pecado es el diablo. Nosotros una vez somos nueva criatura, Dios nos hace nacer de nuevo, ya no amamos al pecado, pero vamos a caer en pecado, sí o sí, porque involuntariamente o por omitir, a veces, dice, por la mente nomás ya uno peca. Así es, gente. Bueno, gente, hice un like corto, pero espero lo poco que me escucharon, que sea esto, que hay que seguir predicando. Yo a los 33 años, yo tengo 50 ahora, a los 33 años reconocí que estaba perdido en el mundo, iba al camino ancho, mi alma estaba perdido, estaba muerto espiritualmente, iba camino al infierno. Pero ¿qué hizo Dios? Yo me arrepentí, así como el publicano, y me arrepentí. ¿Y qué es arrepentimiento? Es reconocer que íbamos camino nuestra alma al infierno, que no podía dejar de pecar, que no podía cumplir con los mandamientos. Nunca pude cumplir. Nadie de acá puede cumplir los mandamientos, solo Jesús cumplió. Dice que Él no vino a destruir los mandamientos, sino a cumplir la palabra de Dios. Entonces yo reconocí que no podía, que era pecador. Y me arrepentí, mi alma dice que iba camino al infierno, como dijo en Mateo 5, nosotros. Todos nosotros íbamos camino al camino ancho. Pero ¿qué hicimos? Reconocimos
pusimos la mente, reconocimos que estábamos muertos espiritualmente, nuestra alma condenada al infierno, y espiritualmente estábamos muertos. Y yo reconocí, me arrepentí. Eso es arrepentirme, metanoia, una manera de cambiar la forma a lo que piensa Dios de nosotros. Si vos nunca te reconociste que iba camino al infierno, nunca fuiste salvo. Porque Cristo, ¿por qué vino Él? Dejó su gloria junto del Padre y vino porque nosotros íbamos condenados al infierno. Si Cristo no dijo. Los fariseos, ¿qué hicieron? Ellos pensaban que hacían buenas obras, pero eran sepulcros blanqueados, porque ellos no creían en Cristo Jesús. Hablaban de Moisés ellos, pero Moisés hablaba de Cristo, de él mismo. Y no creyeron cuando dijo Juan bautizaba en agua, de arrepentimiento, dijo que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca lo creyeron a Jesús como el Mesías. Y nosotros que estamos hoy en día, vemos después de que murió Cristo Jesús, y nosotros sabemos que por fe creemos que Cristo murió en la cruz, por todo, y nosotros creemos eso. Por fe andamos nosotros. Y los apóstoles en un momento tampoco no creyeron en Cristo Jesús. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, dice que ahí todos ya creyeron en Cristo Jesús. Ya murieron por la fe los apóstoles. En un principio todos dispararon. Todo. Pero después reconocieron cuando Cristo le apareció y descendió el Espíritu Santo en Hechos. Ahí recién empezaron a creer que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Y así todos nosotros. Al oír la palabra, Dios nos saca la venda que dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo vamos a entender si no oís el Evangelio? No lees la palabra de Dios. Dice que Dios nos habla a través de Jesucristo, hoy en día nos habla a través de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero ahí dice la palabra de Dios, pero en los originales, por eso yo le digo que tiene que comprar la Biblia interlineal griega Francisco La Cueva. Esa está del original y ahí explica mucho mejor. Porque después se hicieron muchas traducciones en versión católica, donde te piden hacer obras, pero no quiere decir que no sea buena la Reina Valera. Yo leí la Reina Valera y bueno, ni entendí. Pero hay muchas cositas que por ahí, algunas traducciones, se perdió. Ahí vino mi hijo. Hola, sí. ¿Pasanos? Hola, hijo. Así es. Bueno, Jorge, nos vemos. Un saludo y te sigo. Y mirás. Acá, te sigo. Ahí dejé algunos videos que puedas. Y ahí hablo mucho de la salvación, todo eso de Cristo Jesús. Así que un saludo, muy buena noche, y todo legal. Yo me acuerdo cuando fui a Brasil, fui a Foz en Brasil, pero una parte me gustaba. Mi tío justo vivía en Ciudad del Este y me llevaba a Brasil, y ahí en la frontera nomás de Brasil con Paraguay y Argentina. Y Dios bendiga a Brasil, porque es un pueblo que hay un remanente fiel que está predicando el Evangelio, así como en Argentina también. Y nos vamos a unir en el espíritu, vamos a orar por nuestros seres queridos, que todavía acá hay mucha necesidad espiritual, que todavía no se acercan a Cristo, rechazan la palabra, pero Dios es el que hace la obra. Nosotros tenemos que orar nomás y predicar, por supuesto, el Evangelio. Para eso estamos, ¿no? Y ser de bendición, así como un día yo también me predicaron el Evangelio, empecé a preocupar por lo espiritual, mi vida, y leí la Biblia. Leí la Biblia, porque yo sé que hay una eternidad.
Y ahí en Eclesiastés 3:11, anótelo, Eclesiastés 3:11 habla del corazón. Dios dio eternidad, habla del alma, al corazón. El corazón es igual al alma. Romanos 2:5 habla también del corazón, que es el alma. Es nuestro ser, nuestro yo. Dios nos hizo tripartito, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma. Cuando nosotros nacemos, somos niños. De tal es los niños el reino de los cielos. Empezamos por ahí. Cuando vos nacés, Dios no hizo un ser viviente. Él no crea, Él no hace muertos espirituales, no. Muchos dicen, no, que vos estás muerto desde que nacés. No, mentira. Eso es una gran mentira. Dios te hace un ser viviente. Dios no es Dios de los muertos, es Dios de los vivos. Mateo 22:32. Ahí dijo. Pero cuando nosotros ya Dios te da, cuando sos niño, por eso dice tales niños, cuando vos sos niño, todavía no, el niño no entiende lo bueno y lo malo. Pero cuando ya te da discernimiento y sabiduría, ya de saber lo bueno y lo malo, ya ahí empezar el pecado, tu primer pecado, ahí ya moriste espiritualmente. Te desconectás con Dios. Así como Adán y Eva. Ahí empezó. Nosotros ya perdemos nosotros lo espiritual, la conexión con Dios. Y ahí tus padres te adoctrinan, te dicen todas las creencias, pero no dicen de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces uno empieza a eso, a leer la Biblia y a entender un poco al conocimiento de Dios. Bueno, bendiciones, buena noche, y después hablaremos otro tiempo de eso. Cómo uno, cuando nace, cuando crece y cuando dejamos de tener, cuando ya morimos espiritualmente. Obrigado.